vamos a continuar ahora con un tema también no solamente novedoso e importante, sino muy relacionado con el tema justamente que hemos estado tocando desde días anteriores y sobre todo ayer y hoy día, los sismos en Chile. Vamos a hablar de cuestiones constructivas y sobre todo nuevos métodos para lograr esta propuesta de bioconstrucción. Está con nosotros Adán Klimper y Damián Cárdenas, de nacionalidad argentina. Klimper es peruano, y también un arquitecto español, Tony Martínez. La bioconstrucción, son promotores de la bioconstrucción, donde se gasta mucho menos, se incorporan beneficios para la salud, para la estética y supongo que también para la seguridad. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Adán, cuéntenos un poquito, a ver, cómo se realiza esta... ¿De qué se trata? Esta vinculación, en fin, entre varios arquitectos jóvenes, emprendedores, que están entrando a un terreno en el que evidentemente lo que supongo acerca mucho más es la idea de estar más cerca de la naturaleza en materia de construcción, de arquitectura, aspiración que siempre ha tenido la arquitectura, dicho sea de paso, ¿no? Sin duda, desde sin sus duda. orígenes. El tema de la bioconstrucción incorpora algunos elementos ancestrales. La bioconstrucción no es algo nuevo en realidad. Y también incorpora técnicas nuevas, toda la parte más de ingeniería, esto que mencionas de la seguridad, y de manera que las estructuras, las construcciones sean antisísmicas. Entonces se hacen construcciones que son más flexibles, no necesariamente se usa el cemento, y al ser flexibles pueden adaptarse mejor a un eventual sismo, ¿no? Bueno, primero entonces es digamos, uso de los recursos que caracterizan al medio, ¿no es cierto? Poder aprovechar Claro. aquello que se tiene a la mano. Lo segundo es poder lograr una armonía entre naturaleza y vida cotidiana, ¿no es cierto? Cuanto más natural la vida del hogar, del trabajo, enhorabuena. Y en tercer lugar, esta perspectiva, en verdad, de usar o de volver a usar materiales que en realidad fueron de alguna manera abandonados, olvidados. Y en todo eso entra otro aspecto que me gustaría también poder escuchar a Damián Cárdenas y Tony Martínez, que tiene que ver con la estética, que tiene que ver con lo que hasta ahora hemos sufrido mucho, es decir, que no ha habido una armonía entre naturaleza, entre medio ambiente y modernidad, cosa que en las grandes ciudades resulta en un momento dado dramático, apremiante, ¿no? Me dicen que tenemos que hacer una pausa, les dejo plantear la cuestión para conversar. Nueve y 37, continuamos conversando sobre este apasionante tema, en realidad, de la bioconstrucción, que también es una vía. Muy buenos días, como ya los he saludado. A ver, Tony Martínez. Ajá. Lo voy a plantear como un conflicto, digamos, en el sentido de decir, muy bien, avanzamos en todo lo que tiene de valores notables y antiguos, ancestrales, la bioconstrucción, pero desde el punto de vista de la sociedad moderna, de la reglamentación, del orden urbanístico y municipal y en el orden de la seguridad, parece primar un modelo de desarrollo distinto en materia constructiva. ¿Cómo hacer para combinar ambas cosas? A ver, yo creo que el tema de la bioconstrucción no es muy compatible con el tipo de vida que hay en las grandes urbes, ¿no? Entonces, como que no sigue la misma filosofía. La bioconstrucción sigue unos parámetros no estandarizados, no industrializados, sino que sigue más un modelo, vamos a decirlo, artesanal, como no industrializado. Entonces, la reglamentación ahí es difícil aplicarla porque, como hemos estado comentando ahora,
los materiales donde encontramos en cada sitio van a ser diferentes, van a tener una composición diferente. El bambú no va a ser igual en un sitio a otro. La tierra no es igual a 100 metros de acá o a 100 metros allá. Entonces, no están estandarizados. Es cierto que en algunos países sí que hay una cierta reglamentación en algunos sistemas constructivos, como es el adobe. Acá en Perú, sin ir más lejos, hay reglamentación E080, creo, es la reglamentación del adobe, también de la madera. En el caso de la paja, por ejemplo, no está reglamentada, como sí en países como Estados Unidos o Canadá. Y, en fin, en Europa como que sí que se está empezando a estandarizar. Hay la necesidad. En Europa sí que empieza a haber la necesidad que todos estos materiales naturales sí que tienen que tener una base legal para su mayor difusión y construcción. Sí. Bueno, pues ahora vamos a entrar a lo que ya estaba mencionando Adán Klimper, y es a Damián Cárdenas, que le vamos a preguntar cómo es que se produce esta influencia entre Perú y Argentina, y cómo es que en efecto va creciendo, porque Damián creo que ha venido ya varias veces al Perú, cómo va creciendo, cómo se va contagiando este espíritu de la bioconstrucción, que me imagino que también de alguna manera representa un movimiento generacionalmente innovador, ¿no es cierto o no? Sí, bueno, digamos que la bioconstrucción, tanto en Perú como en otros lugares de Latinoamérica, Colombia, Venezuela, México y demás, es muy rica, ¿no? En estos países es muy antigua. Es por eso que tiene una cultura ya de construcción. Y bueno, en Argentina hay pocos lugares donde esto permanezca, pero bueno, digamos que hay como un nuevo movimiento y donde la bioconstrucción está tomando cada vez más fuerza. Es por eso que como nosotros sabíamos desde Patagonia, Argentina, que Perú tiene ordenanza para construir en adobe ya hace un tiempo, fue que desde ahí que se tomó varios puntos, varias pautas para poder realizar este tipo de ordenanzas, ¿no?, municipales. Que era el método ancestral, pues, de construcción en gran parte de la costa de nuestro país, pero que pues definitivamente tiene que modernizarse, lo decía también Adam. Pero ¿cuál es el espacio de desarrollo de precisamente este tipo de construcción, bioconstrucción que ustedes plantean, moderna? Claro. Y que, por ejemplo, a raíz de lo último ocurrido en Chile, sí, lo que nos puede ocurrir en cualquier momento a todos en el Cinturón de Fuego del Pacífico, pues tiene que soportar también movimientos sísmicos. ¿Cuál es porque acá en el Perú, por ejemplo, se hablaba de el espacio para esto, de pronto en las áreas rurales, nada más. Sí, ¿Es bueno, cierto? Hay muchas ordenanzas que solamente dicen espacios rurales, ¿no? Yo creo que si se cae una casa en un espacio rural tiene la misma repercusión que si es en un lugar de ciudad. En las ciudades se puede construir, porque a lo largo de la historia se ha hecho, se puede construir sobre costas, pero bueno, ¿cuál es el punto y cuál es el parámetro a tener en cuenta? La bioconstrucción tiene características sismorresistentes, ¿verdad? Pero también como se puede construir en barro muy bien, se puede construir en barro muy mal, esto hay que decirlo. Así como la construcción convencional en cemento y ladrillo hay construcciones muy buenas, como también hay construcciones muy malas. Claro. A mí me ha tocado recorrer varias partes de Perú y lo que me ha tocado ver es que se han visto construcciones en barro donde han sido demolidas, caídas por sismos, y realmente lo que se ha construido ha sido de una forma deficiente, donde se ha perdido esa tradición, ¿no? Acá hay algo muy importante, que se ha perdido la forma de construcción antigua, donde por ejemplo el dintel es muy cortos, pequeños, donde los adobes no contienen paja, donde no tienen una dosis justa para poder tener una resistencia a la compresión, a la tracción y demás. Entonces yo creo que es importante la capacitación, el estudio y bueno, uno empezar a meterse y también justamente, ¿no?, que desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde las facultades empiecen a estudiar esto. Es lo que iba a preguntarles justamente, es decir, digamos, desde el punto de vista de lo que ustedes plantean, por eso las primeras reacciones son decir, primero veamos la legislación dominante en un país, las características, porque hay, pues, en fin, ya técnicas constructivas, una tecnología y una manera de hacer las cosas. Y en segundo lugar, el otro tema, es decir,
esta es una iniciativa que va acompañada o debiera ir acompañada, porque también se ha hablado muchas veces de eso, por la academia, por la ingeniería, por las facultades, por las escuelas, o al contrario, el movimiento, como ha ocurrido en el pasado, también provoca resistencias. Dicen, no, mira, la verdad que es muy simpático, pero son un grupo de loquitos que no nos van pues nos van a llevar a viviendas muy bonitas, pero muy peligrosas. O sea, hay varios campos de acción, no solamente con el vecino, no solamente con las autoridades, también desde el punto de vista universitario y finalmente del abastecedor de materiales, que de alguna manera tiene que participar un poco de la idea, ¿o no? Sí, totalmente. ¿Cómo se combina eso? Bueno, realmente que uno por ahí, por ignorancia, también muchos por miedo, piensan que la construcción natural va a tapar un mercado, ¿no?, que existe. Pero voy a contar una anécdota que justamente esto se dio en Argentina, el primer municipio de Argentina, en el cual el lugar donde se toman las decisiones, en el Consejo Deliberante, se votó a favor o en contra de esta ordenanza, y el que primero levantó la mano fue el dueño de un corralón de materiales, ¿no?, de un corralón donde vende cemento y demás. Y la gente quedó asombrada porque y le preguntaron, ¿y por qué tú estás a favor de la construcción natural? Y él le dijo, mira, si la construcción natural se llega a legislar, yo voy a vender más ventanas, voy a vender más techos, voy a vender más griferías, más caños, ¿no? Y es una realidad, o sea, y también lo que va a ocurrir es que mayor gente va a tener más trabajo, porque hay personas que van a seguir decidiendo construir en cemento y van a haber personas que van a querer tener su vivienda en barro, ¿no? Y esto... O sea, tenemos un nivel de maestranza. Amplio, total. Muy amplio. Sí, sí. Y que a veces se desaprovecha, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo que nosotros llamamos el maestro. Pero no, el maestro de obras, el maestro que hágame esto, resuélvame esto. Es un intermedio, en realidad es un profesional que no es reconocido, pero que sí existe y funciona. Claro que sí. Ya. ¿Y qué más? ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, y justamente fue que se aprobó la ordenanza de construcción y esto es real, ocurre, ¿no? Sí. Y también uno a veces piensa que volver al barro es involucionar, ¿no? Pero no, justamente hay países desarrollados como Alemania que tiene ordenanza para construir en barro de 1947 y quien construye en barro en Alemania es gente con alto poder adquisitivo, ¿no? Porque la construcción natural no solo es económica a nivel de materiales, sino también es saludable con el medio ambiente, a la salud. Ahora, Adam, ahora estamos hablando de ideas, de emprendimientos que pueden sonar, sí, por supuesto, razonables y positivos, pero ¿se están aplicando en nuestro país? ¿Dónde los estamos aplicando? ¿A dónde se podrían aplicar? Además de decir en grandes ciudades, pero o sea, en los hechos, ¿dónde? Bueno, un dato interesante es que 1/3 de las construcciones del mundo son construcciones de construcción natural. El tema es que gradualmente está viendo cada vez la gente, yo creo que es un tema de una crisis de conciencia, porque la gente ya cuando piensa en construir, lo que decía Raúl, generalmente ahora piensa en contratar a alguien. Entonces, ¿a quién contratas? Y claro, uno de antemano se inhabilita para imaginar que es constructor. Y si es que uno ve en la naturaleza, no hay ni una sola excepción en la que todos los seres de la naturaleza construyen sus lugares para vivir. Nosotros somos los únicos que últimamente hemos empezado a trasladar eso a un experto y nosotros compramos o quizás nos financiamos para llegar a este lugar que es un lugar, claro, mucho más estandarizado. Es un lugar que entra y generalmente todas las paredes son cuadradas y blancas. Y ese es también un beneficio que mencionábamos, la estética, que uno hace con sus manos el espacio en el que va a vivir, las curvas, con la familia, con los hijos, pisar el barro, que eso es algo de verdad que deberíamos ir retomando, ¿no? Tierra Langla Lunahuaná. A ver, ¿cómo funciona? ¿Cómo es este espacio que va avanzando? Es un espacio demostrativo. Ahí hemos estado usando un poco estas enseñanzas de la bioconstrucción, mostrando que es posible. Está llegando gente de todo el mundo, de Europa, de acá de la región, que viene a compartir, a aprender,
porque hay mucho interés. Entonces, esto es un lugar que queda junto al río, un terreno, y están todos los principios, están los techos recíprocos, están los techos verdes, distintas maneras de hacer los techos. Sí. Hemos hecho 6 o 7 distintas técnicas para construir las paredes. También los cimientos, hay distintas formas de hacer la cimentación, con este tema que nos interesa tanto en estos días, el tema antisísmico, por supuesto. Que insisto que la clave para tener una buena respuesta a un sismo es la flexibilidad. Que en el momento en el que hay un sismo, las estructuras sean flexibles y puedan adaptarse al movimiento. Cuando uno tiene una estructura rígida, se viene abajo. Les puedo contar una anécdota. Defendiéndonos del río, desde la ignorancia, la primera vez que hicimos la defensa, hicimos una defensa con cemento, un poco rígida. Creció el río, se la llevó. Y ahora hemos hecho una defensa con mallas, con los que se llaman gaviones, y ha habido una súper crecida ahorita mismo, y la respuesta ha sido muy buena. Y eso tiene que ver con la flexibilidad, ¿no? Muy interesante, la verdad, ¿eh? Es una experiencia interesantísima. Sobre todo porque el argumento principal es: no hay ser vivo que no construya su habitación. O sea, Sí. de antemano, aquel que vive tiene que saber cómo continuar. Sí. ¿No es cierto? Protegerse, guarecerse, Sí, construirse una vivienda. El único Entonces- ser vivo que terciariza, ¿no? Sí, Que pues, terciariza. es fenomenal, ¿no? Nosotros. Y Porque nos tiene- devuelve a todos la fe en nosotros Sin mismos. duda. Vaya, Y tiene una magia distinta, o sea, llegar al lugar en el que vas a vivir, que lo has construido con tu familia, con tus amigos, con tus hijos. automáticamente tiene Aparte- muchísimo más sentido de propiedad y Imagínate eso, ¿no? autenticidad. De apoderamiento. Si uno es capaz de poder hacerse su casa, de poder fabricar todo lo que uno necesita, su alimento, la verdad que es una persona que adquiere un poder natural, ¿no? Y que eso, la verdad que va más allá de construir y en qué construir. Muy bien, bueno, muy interesante. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora están dictando un curso. Vienen unos talleres ahora en talleres. abril, creo que es 11, 12 y 13, son unos talleres que va a dictar Damián, son talleres teóricos pero inminentemente prácticos. ¿Cómo toman contacto con ustedes? Con esas coordenadas que diste, Tierra Langla Lunahuaná, quienes tengan Facebook, o también puede ser a través de un mail que es bioconstruccionperú@gmail.com. De acuerdo. Ujú. Muy bien, muchas Queríamos gracias a hacer el Dan obsequio. Glinder, a Damián Cárdenas y Tony Martínez. Muchas gracias. Son las 9:51, hacemos una pausa.